¿Qué tal, chicos? Buenos días. Yo soy Mario Cereza, soy casi R3 ya de medicina interna y hoy vengo a hablaros de la hemorragia digestiva. Entonces, yo creo que más o menos todos tenemos una idea de qué es la hemorragia digestiva y por qué es una patología importante, ¿no? Sabemos que es algo que se ve con relativa frecuencia y que tiene su gravedad, ¿no? Condiciona muchas hospitalizaciones y sobre todo mucha morbimortalidad. Es importante tener claro siempre las formas de presentación, porque como veremos después, esto nos va a orientar un poco hacia el origen de la hemorragia digestiva, saber lo que es la hematemesis, los fosos de café, las melenas, la hematoquecia y la rectorragia, y saber que tradicionalmente la hemorragia digestiva se ha dividido entre alta o baja, dependiendo de si está por encima o por debajo del ligamento de Treac. Las últimas guías parece que tienden a separar la hemorragia de intestino delgado como una entidad aparte, porque tiene sus peculiaridades, pero bueno, a efectos prácticos nos quedamos con esta clasificación. Luego, las guías también recogen como nomenclatura la hemorragia digestiva oscura, que es aquella a la que no se llega a un diagnóstico o a un punto activo de sangrado después de un estudio con gastrocolonoscopia y una evaluación del intestino delgado y la prueba de imagen correspondiente. Y hablamos de un sangrado potencial de intestino delgado cuando tenemos una gastrocolono normal y por lo tanto una sospecha de que puede haber alguna lesión sangrante a nivel del delgado. Entonces, como decía, la presentación es lo más importante. Hay que saber reconocer las formas de presentación de la hemorragia digestiva. La hematemesis, que es siempre pues, la forma más espectacular, ¿no? Que traduce una cierta gravedad, nos habla de un sangrado activo y tiene una especificidad muy alta para hemorragia digestiva alta, ¿vale? Que serían los vómitos de color rojo que veis ahí. Los vómitos en pozos de café hablaría de una sangre que ya ha estado remasada durante un tiempo en el tubo digestivo, que se ha digerido parcialmente, pero también tiene mucha especificidad para un sangrado digestivo alto. Tener en cuenta que la hemorragia digestiva alta se suele presentar más frecuentemente y con anemización e inestabilidad hemodinámica. Y luego las presentaciones de la hemorragia digestiva baja suelen ser la hematoquecia, la rectorragia, que son la emisión de sangre roja fresca por el recto o de deposiciones mezcladas con sangre. Suele presentar clínica rectal y es más raro que estos pacientes se inestabilicen y se anemicen. Las dos flechas que he dibujado se cruzan en el centro porque hay que recordar que esto no es 100% sensible y específico. Hay veces que hemorragias digestivas altas con tránsito rápido se pueden presentar como hematoquecia o rectorragia y viceversa, que unas hemorragias con tránsito lento de origen gastrointestinal bajo pues parecen clínicamente melenas. Luego tener en cuenta siempre que hay veces que las hemorragias digestivas cuando debutan pues no se exteriorizan, no dan la cara, pues siempre que tengamos una hemorragia masiva o datos de hipovolemia, de una disfunción hemodinámica y no tengamos una esterilización de sangrado, pues tener en cuenta que el tubo digestivo puede ser un potencial origen. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos una llamada por una hemorragia digestiva? Lo primero, siempre de todo, es asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente, porque es lo que nos va a marcar un poco el resto del tratamiento. Si nuestro paciente no está estable hemodinámicamente, pues el resto de consideraciones ya pasan a un segundo plano y tenemos que pasar a priorizar la resucitación intensiva. Si nuestro paciente está estable y ya tenemos un poco más de tiempo, pues lo que tenemos que hacer es confirmar la hemorragia. Sabemos que hay alimentos que son ricos en hemoglobina, hay fármacos como el bismuto o el hierro, o hay sangrados de otras localizaciones que pueden falsamente darnos la impresión de que estamos ante una hemorragia digestiva. Evaluar la magnitud del sangrado y siempre comprobar si la hemorragia está activa. Vamos a intentar siempre diferenciar si es una hemorragia alta o baja en función de la presentación y las características básicas, ¿no? Cuánto tiempo lleva, cuánto ha sangrado el paciente, si tiene otra clínica social. La exploración física va siempre orientada, como hemos dicho al principio, a establecer la estabilidad hemodinámica del paciente, ver si está consciente, si está nubilado, si está orientado, si está bien hidratado, perfundido. Y si tenemos un poco más de tiempo, pues podemos pararnos a mirar si hay datos que nos orienten a alguna patología gastrointestinal de base, como pueden ser los estigmas de cirrosis, hepatopatía, la ascitis, el flapping, etc. Muy importante siempre el tacto rectal en la exploración física. Es una prueba que es muy barata, muy fácil de hacer y nos aporta, como veremos después, mucha información, ¿vale? Entonces no hay que dejarlo para más tarde. Cuando tenemos ya un poquito más de tiempo, podemos establecer un poco el paciente que tenemos delante, ¿no? A qué nos enfrentamos. Siempre cosas que son importantes tener claros, pues las comorbilidades no va a ser lo mismo un sangrado digestivo en un paciente muy añoso con muchos factores de riesgo que el mismo sangrado en una persona joven. Ver si hay enfermedades gastrointestinales que predispongan al sangrado de base, enfermedades inflamatorias, cirrosis, patología péptica, consumo de tóxicos y episodios previos, porque todo esto nos va a modificar la probabilidad de que nuestro paciente tenga un sangrado. Cuando revisemos el tratamiento, lo fundamental, si el paciente está antiagregado, anticoagulado o se ha tomado recientemente AINES. Y evidentemente, pues, si se le ha practicado algún procedimiento endoscópico previo, también nos va a orientar hacia el origen del sangrado. Ya tenemos claro que estamos ante un paciente que sangra, que está estable. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos? Pues siempre lo primero son las pruebas cruzadas.
tener disponibles por si el paciente se inestabiliza y requiere de concentrados. Podemos sacar un GEM en el primer momento para valorar la hemoglobina, aunque ya sabemos que los valores iniciales de hemoglobina tampoco se correlacionan con la gravedad del sangrado en el momento agudo. Y en la analítica básica, pues un hemograma, una bioquímica, unos gases y una coagulación. Es importante pedir la urea siempre en las hemorragias digestivas, porque cuando la sangre permanece en el tubo digestivo, pues las proteasas tienden a digerirla, aumentan los productos derivados del nitrógeno en sangre y la urea típicamente va a subir, ¿vale? Por eso calculamos siempre el coeficiente urea-creatinina. Si el rango está en mayor de 30, esto nos orientará, tiene una especificidad bastante alta, a un sangrado digestivo alto. Entonces os podéis preguntar si todo esto de verdad sirve de algo, y lo que dice la evidencia es que sí. Hay una revisión muy interesante del JAMA que revisa un poco cuánto modifican todos estos hallazgos que encontramos nosotros en un paciente. En la primera tabla, la probabilidad de que tenga una hemorragia digestiva alta, y en la segunda, la probabilidad de que esa hemorragia digestiva alta sea, que sea una hemorragia digestiva grave. Entonces, como podéis ver, pues lo que más se relaciona, ¿no?, sería que el paciente tenga una historia previa de sangrado digestivo, que se esté por debajo de 50 años también suele orientar a una etiología de sangrado alto, cirrosis previa, el hecho de que el paciente nos cuente la historia de melenas o que la confirmemos nosotros mediante el examen, pues ya multiplica por mucho la probabilidad pretest de este paciente de que se encuentre ante una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Lo que comentábamos antes de la urea, el ratio urea-creatinina. Y luego, pues es un poco lógica, ¿no? Los factores que nos van a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga una hemorragia grave, pues van a ser que el paciente esté taquicárdico, esté en shock, tenga una anemia severa, etc. Los efectos prácticos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Siempre comprobar el estado hemodinámico del paciente, ¿vale? Ver si hay signos de bajo gasto, si está hipotenso, si está taquicárdico, si se ha debutado con la hemorragia como un síncope o un presíncope, lo que puede orientar un poco a que la pérdida sea importante, o si hay datos de vasoconstricción periférica. Tener monitorizado al paciente, ¿vale? Y un balance hídrico estricto. Si el paciente está con un buen nivel de conciencia, pues a lo mejor su situación permite que recoja la orina. Si no, pues valorar la indicación de sondaje. Siempre tener 2 vías periféricas de grueso calibre. Si el paciente tiene una vía central, pues cogemos otra periférica y así tenemos 2 sitios, por si hubiese que hacer resucitación intensiva. Lo que hemos comentado antes, una analítica urgente con un hemograma normal, una bioquímica, función renal y hepática, una urea, unos reactantes de fase, gasometría y coagulación. Tener siempre en la cabeza las pruebas cruzadas desde el primer momento, ¿vale? Es mejor pecar de exceso que no de defecto. Y luego valorar si merece la pena comentar al paciente con la UCI. Pues en general un shock que no responda a las medidas que le estamos aplicando nosotros, o una hemorragia masiva que comprometa la vía aérea, pues tendremos que pensar en comentar. Luego, puntos en el manejo que son un poco conflictivos. Por ejemplo, anteriormente se realizaba mucho el sondaje nasogástrico en pacientes con sospecha de hemorragia digestiva alta. Esto es algo que ha quedado relativamente obsoleto. Sí que es un buen predictor de que las lesiones que encontremos son de alto riesgo y además tienen buenos valores predictivos para predecir si ese paciente va a requerir terapia endoscópica o no, pero es un procedimiento que habitualmente es mal tolerado y que vamos a poder sustituir con los datos clínico-analíticos. Se han hecho además algunos estudios observacionales que lo que concluyen al final es que el hecho de hacer un sondaje nasogástrico al paciente no modifica la supervivencia ni la estancia hospitalaria, no predice la necesidad transfusional y únicamente pues, se vio que estaba relacionado con la terapéutica endoscópica. Pero como decimos, esto puede ser suplido con otros datos que obtenemos del paciente. Otras cosas que a lo mejor habéis visto hacer, por ejemplo, emplear el test de sangre oculta en heces para determinar si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta o no. Pues la verdad es que evidencia esto no tiene mucha, ¿vale? Es un test muy útil para el cribado en población sana de carcinoma colorectal, pero no tiene su valor en la hemorragia digestiva alta, ¿vale? Los test de Guayaquil suelen tener un índice de falsos positivos muy alto, pues bien por otras medicaciones que esté tomando el paciente o por sangrados que vienen de otras localizaciones. Y los de inmunofluorescencia, que son los que se suelen emplear en nuestros hospitales, pues tienen una incidencia más elevada de falsos negativos, ¿vale? Porque el sangrado es de baja cuantía o porque la sangre ya ha sido digerida. En general no va a tener impacto en la toma de decisiones, no influye en que el paciente se haga una endoscopia o no, por lo tanto nos basamos siempre en historia clínica, exploración y los scores pronósticos. Entonces, vamos a dividir la hemorragia digestiva alta asociada a una hipertensión portal, porque nos va a modificar la terapéutica, lo que vayamos a hacer con nuestro paciente, siempre teniendo en cuenta que los objetivos van a ser siempre los mismos, ¿vale? Siempre hay que estabilizarlo primero hemodinámicamente al paciente, intentar disminuir su mortalidad en los primeros 30 días y luego disminuir todas las comorbidades derivadas de un sangrado digestivo, la estancia hospitalaria, la tasa de resangrado, etc. Entonces, la hemorragia digestiva alta, sabemos ya del MIR que tiene un gran número de etiologías, que tampoco vamos a repasar, no es el objetivo de esta charla.
lo fundamental, que hay que saber cómo la manejamos, ¿no? Pues lo primero, si el paciente está inestable hemodinámicamente, es la fluidoterapia intensiva, ¿vale? Bien con suelo salino o con soluciones balanceadas, como el Ringer lactato. Para tener una idea, pues la tensión objetivo sería mantener una sistólica por encima de 90. ¿Qué hago con mi paciente? ¿Lo transfundo o no? Pues lo que recomiendan las guías y lo que se ha visto en los estudios es que un régimen de transfusión restrictiva se asocia a menor mortalidad. Es decir, hay que ser siempre conservadores con los concentrados e intentar pues, transfundir a partir de 7 gramos de hemoglobina con un objetivo entre 7 y 9 y ser un poquito más liberales con los pacientes que tienen mucha comorbilidad, que son muy cardiópatas, pues a partir de 8 podríamos plantearnos. En pacientes que requieran pues eso, protocolos de hemorragia masiva, que estén politransfundidos, pues hay ciertas alteraciones de la hemostasia que hay que corregir, pues por cada 4 concentrados de Matías añadir una unidad de plasma fresco congelado y un concentrado de plaquetas. Y luego la transfusión de plaquetas, de forma general no está recomendada, habría que pensarla solo si el paciente tiene una trombocitopenia por debajo de 50.000. ¿Y qué hago si el paciente está anticoagulado o antiagregado? Bueno, pues si el paciente lo que tiene es un antagonista de la vitamina K, está tomando un NACO, pues lo que demuestran los estudios es que la endoscopia es relativamente segura y no aumenta la mortalidad siempre que el INR esté por debajo de 2,5, ¿vale? O sea que si estuviera en ese rango no me tendría que preocupar. Si está por encima y yo lo quiero corregir, ¿qué hago? Pues si el paciente está estable, tengo tiempo para pensarlo, le doy una ampolla de vitamina K y voy viendo y voy controlando el INR. Si el paciente está inestable, tengo que correr, no me da tiempo a esperar si con vitamina K se corrige, pues lo ideal sería el complejo protrombínico o si no lo hay, pues suele ser de más accesibilidad el plasma fresco congelado. Si el paciente está con los nuevos anticoagulantes orales, pues habitualmente la endoscopia digestiva alta la vamos a realizar en las primeras 24 horas. La mayoría de los nuevos anticoagulantes orales con una función renal y hepática normales se lavan en las primeras 12-24, así que pues con suspender la dosis y esperar, pues podríamos ver. Otra cosa sería que el paciente esté inestable hemodinámicamente, que tenga un riesgo vital o que el sangrado sea masivo, ¿no? Pues entonces podríamos plantear si tenemos disponibilidad el empleo de antídotos específicos o, en caso de no tenerla, pues el uso de plasma fresco congelado. Con los antiagregantes es un manejo un poquito complejo. Realmente lo que recomiendan las guías es si tiene una aspirina en prevención primaria porque no ha tenido eventos cardiovasculares, suspenderla y reiniciarla en los primeros 5 días. En el caso de que el paciente lo tenga por profilaxis secundaria, sí que recomiendan dejarlo mientras realizamos la endoscopia, y si el paciente está doblemente antiagregado porque se le ha colocado un stent recientemente, pues lo que se suele hacer habitualmente es retirar uno de los dos y dejar el adiro. A efectos prácticos muchas veces se termina suspendiendo, a no ser que esté con la doble y le dejamos solo con el adiro, pero ya os digo que es un manejo un poco complicado y que realmente lo que habría que hacer en estos pacientes es valorar el riesgo hemorrágico y trombótico de forma individualizada en cada uno. No hay unas recomendaciones fuertes de qué hacer de forma general. A este respecto os traigo esta aplicación, que no sé si la conocéis, que va muy bien para este tipo de decisiones, no solo con las endoscopias, sino con cualquier cirugía emergente, en la que vosotros introducís pues, si el paciente está anticoagulado o antiagregado, por qué motivo, qué riesgo, os calcula el riesgo trombótico y el riesgo embólico, y en función de eso pues, os da una toma de decisiones de lo que habría que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hemos dicho, con INR por debajo de 2,53, pues no habría que hacer nada, y con respecto a la doble antiagregación, pues mantener únicamente la DIU. Una vez hemos estabilizado hemodinámicamente a nuestro paciente, ¿qué hay que hacer? Pues tratarlo con inhibidores de la bomba de proteínas de la bomba de protones a dosis altas, ¿no? Porque lo que queremos es bajar el pH gástrico y favorecer la cicatrización de las potenciales lesiones que haya. Esto se hace poniendo un bolo inicial de pantoprazol y V y luego dejamos una perfusión continua que se coloca de la forma que tenéis ahí, ¿vale? En realidad esto es la forma en la que se suele realizar habitualmente en nuestro hospital, pero no ha demostrado inferioridad en los estudios con otras técnicas como puede ser administrar bolos IV 2 veces al día de pantoprazol o la terapéutica por vía oral como puede ser el esomeprazol, ¿vale? Pero que sepáis que lo que se suele hacer habitualmente es un bolo inicial y después dejar la perfusión. Considerar si merece la pena iniciarlo antes de la endoscopia, siempre individualizando con el riesgo del paciente. ¿Por qué? Pues porque realmente tampoco ha demostrado, aunque sí que es verdad que poner IVPs antes de la endoscopia reduce los estigmas de alto riesgo hemorrágico, los estudios no demuestran que esto tenga una incidencia después en la tasa de resangrado, en la cirugía o en la mortalidad. Entonces no hay unas recomendaciones fuertes a este respecto. O sea que lo que nos dicen las guías es que evaluemos individualmente a nuestro paciente y si consideramos que está indicado, pues pongamos el inhibidor de la bomba de protones. Lo siguiente, ya una vez lo hemos inestabilizado, hemos iniciado los IVPs, sería estratificar el riesgo, ¿vale? ¿Qué riesgo tiene la hemorragia digestiva que presenta nuestro paciente de resangrar? Y esto es lo que calculan estos scores.
Tenemos varios, está el ROCAR, el Glasgow Blatchford y el AIMS. El que se ha demostrado mejor y el que recomiendan las guías es el Glasgow Blatchford, ¿vale? Que tiene predice mejor la necesidad de intervencionismo y además con el punto de corte menos de 1 nos quedamos más tranquilos dando de alta al paciente e indicando un manejo ambulatorio. Todo lo demás por encima de 1 pues, sería indicativo de que el paciente necesita hospitalización y de una endoscopia digestiva precoz. Entonces, ¿cuándo hacemos la endoscopia digestiva? ¿Qué sería el siguiente paso? Pues se plantea hacerla diferida, más allá de las 24 horas, precoz en las primeras 24, de manera urgente en las primeras 12 o emergente en las primeras 6. Por lo general lo que se ha visto es que siempre hacer una endoscopia precoz es mejor que hacerla diferida, ¿vale? Disminuye la mortalidad, siempre en las primeras 24 horas. Sin embargo, no queda tan claro que la realización urgente o emergente de una endoscopia ofrezca un beneficio sobre la mortalidad de los pacientes, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que el uso de anticoagulación o no es lo que marca los tiempos. Si queremos indicado que el paciente se beneficia de una endoscopia precoz, la hacemos independientemente de la anticoagulación con las medidas que hemos comentado anteriormente. Entonces, por norma general, las endoscopias digestivas altas se realizan de forma precoz. ¿Esto siempre así? Pues bueno, también los digestivos tienen sus discusiones al respecto. Igual pasa un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Pero lo que se ve en los estudios, la mayoría de los estudios que validan la realización de endoscopia en las primeras 24 horas no incluyen a pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, en este grupo de pacientes que están estables, sí parece que la ventana ideal es hacerla entre las 12 y 36 primeras horas. Pero si incluimos a los pacientes con inestabilidad hemodinámica, pues las curvas tienden a separarse, sobre todo en aquellos que tienen un riesgo quirúrgico o anestésico más alto, que sean los de 1 hasta 3,5. Entonces, de manera general, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo mejor sería hacer una endoscopia digestiva en las primeras 24 horas y considerarla en pacientes con un riesgo muy elevado antes de las 12 primeras horas y que tengan inestabilidad hemodinámica. ¿Qué terapéutica hacemos entonces? Pues de primera elección, la endoscopia, que sería lo que tendría un papel diagnóstico y terapéutico. Puntualmente, antes de la endoscopia, pues deberíamos dar una dosis de eritromicina por vía intravenosa, ¿vale? Siempre que el QT no esté alargado. ¿Qué pasa si me falla la endoscopia? Pues podría o indicar una segunda endoscopia o intentar la embolización arterial, ¿vale? Cuando la hemorragia no es controlable. También es de primera elección en fístulas arteriales. Entonces, pues bueno, aquí os dejo unos criterios que son bastante evidentes de sospechar el resangrado después de una endoscopia digestiva alta y en caso de que a pesar de la embolización pues fracase y el paciente siga sangrando, pues ya nos plantearíamos la cirugía. Esto es un algoritmo que igual va un poco más enfocado a las urgencias, pero bueno, para que lo tengáis en la mente, saber que una vez hayáis hecho la valoración inicial del paciente, si la estratificación de riesgo es baja, menor de 1, pues a lo mejor el paciente se puede controlar de manera ambulatoria y hacer una endoscopia diferida. Si el riesgo es mayor de 2, habría que hacer una endoscopia en las primeras 24 horas y en función del control que tengamos del sangrado, pues plantear otras terapéuticas. Esto, bueno, por hablar un poquito de ello, consideraciones especiales, sabéis que las úlceras pépticas son un poquito diferentes porque tienen una clasificación en función del riesgo hemorrágico que presenten y pues según los hallazgos que encontremos en la endoscopia aplicaremos una o dos terapéuticas endoscópicas y además es un tipo de úlcera que tarda un poquito más en cicatrizar, hay que buscar siempre una etiología, siempre con toma de biopsias y hacer una endoscopia de seguimiento para ver la cicatrización. Pero bueno, esto tampoco es lo más importante de esta charla. Algunas preguntas que pueden surgir después de la hemorragia. Vale, ya le han hecho la endoscopia a mi paciente, la hemorragia se ha controlado. ¿Cuánto tiempo mantengo la bomba? Pues habitualmente esto está más validado en hemorragias graves hasta Forest 1B, pero lo que se suele hacer es mantener las 72 primeras horas post-endoscopia, ¿vale? Y lo mismo de antes, pues también tienen validez las estrategias de IVPs en bolos o por vía oral. ¿Cuándo reinicio la anticoagulación de mi paciente? Si se la he quitado, pues siempre que el sangrado haya sido controlado, o sea, no hay unas indicaciones estrictas al respecto, pero si hemos controlado el sangrado, lo ideal sería reiniciar en los primeros 7 días después del evento, ¿vale? Con la antiagregación, pues un poco parecido. Habría que ver si habría que haberlo suspendido en un primer momento, pero si se ha suspendido la antiagregación y nuestro paciente tiene un riesgo trombótico alto, pues habría que reiniciarlo en los primeros 5 días después de la endoscopia. Y si falla la hemostasia, ¿qué hago? Pues lo que hemos dicho, plantear una realización de una segunda endoscopia digestiva alta y en el caso de que esta técnica falle, pues plantear una embolización. ¿Tengo que hacer una endoscopia de seguimiento a mi paciente? Pues
En realidad no, solamente habría que hacerla en pacientes seleccionados que tengan un riesgo hemorrágico muy alto, que yo haya entrado con el endoscopio y no haya visto bien o no me quede claro cuál es el punto de sangrado o que las lesiones estén sangrando activamente o que la hemostasia haya sido subóptima, pero en la población general pues no estaría indicada. Otra pregunta que también podemos plantear, ¿no? ¿Cuándo reiniciamos la dieta en nuestros pacientes que han tenido sangrado? Pues habitualmente la tendencia histórica es a dejarlos pues, unas 48-72 horas en dieta absoluta. Esto es pues, por el riesgo teórico de resangrado en los 5 primeros días, por si hubiese que reintervenir al paciente, pues para favorecer un poco la disminución del pH gástrico, evitar el peristaltismo y disminuir el flujo esplácnico, ¿no? Todas estas cosas se ha visto luego en los estudios que no tienen una relevancia clínica real. Y cuando estudiamos pues, reiniciar la dieta precozmente versus no hacerlo, lo que encontramos es que realmente no hay una diferencia en la tasa de resangrado y que esto se correlaciona con menor estancia hospitalaria, la reintroducción precoz de la dieta me refiero, y con menor incidencia de infecciones nosocomiales. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo mismo de siempre, estratificar. Si la lesión es de bajo riesgo, estas tienden a autolimitarse después de la endoscopia, pues por ejemplo erosiones gástricas, gastritis, un forest bajo, angiodisplasias. Aquí podremos reiniciar la dieta inmediatamente tras la endoscopia. Si la lesión es de alto riesgo, si tiene un forest 1A, 2B, pues los estudios son de baja calidad, no está aplicado el standard of care, entonces pues lo que se recomienda es ser un poco prudente y dejarlo en dieta absoluta no más de 48 horas. Entonces, bueno, un caso clínico. Ana, te voy a preguntar a ti. Vale, tienes una mujer de 78 años, ¿vale? Que acude a urgencias por una epigastralgia de una semana de evolución, que además cuenta astenia, debilidad, se ha sincopado en casa y tiene deposiciones melénicas. Y cuando además tú lo ves en la puerta, tiene un vómito hemático de sangre roja. ¿Qué es lo que harías primero? Primero ver si está inestable hemodinámicamente, le haría una exploración física y luego un parte rectal. Vale. Y bueno, pues se pediría una analítica con la urea y tal, y con unas pruebas cruzadas. Muy bien. Pues vale, le tomas las constantes a tu paciente, ves que está con cierta tendencia a la hipotensión, ¿no? Un poco taquicárdica, que en general parece que está mal. Y además le haces el tacto rectal y ves que tiene deposiciones melénicas, ¿no? ¿Qué sería lo siguiente? Un paciente que presenta inestabilidad hemodinámica. Darle fluidoterapia y debería ser fisiológico. Bueno, además tiene antecedentes de que está anticoagulada por una prótesis metálica, es fumadora. Entonces lo que haces es eso, ¿no? Coges 2 vías periféricas, las traes la analítica completa que has dicho muy bien y empiezas con la fluidoterapia y le das ya el bolo de omeprazol, ¿no? Y además sacas las pruebas cruzadas para Luego te llega la analítica y ves esto, ¿no? La paciente tiene una anemia de una hemoglobina 6,4, además tiene un INR un poco ahí pasado y la urea elevada. ¿Qué harías ahora con esa anticoagulación? Tendría que revertirla, o sea, primero le hacemos unos días, o sea, es que esa de primero, pero le pondría un concentrado de maquillas. Vale. Y le daría pues, más presto congelado o complejo. Muy bien, pues eso, si está inestable hemodinámicamente, intentar revertir la anticoagulación lo antes posible, ¿no? Bien con vitamina K con el plasma fresco. Y luego, pues lo que has dicho, transfundimos 2 hemoconcentrados, ponemos el bolo, la perfusión, iniciamos la eritromicina y pues hacemos una endoscopia. Los digestivos hacen una endoscopia digestiva alta que muestra pues, un vaso visible en la gastroscopia. Luego, la hemorragia digestiva alta que está asociada a hipertensión portal. Entonces, sabéis que la hipertensión portal se considera cuando está por encima de 5 milímetros de mercurio, aunque es clínicamente significativa si está por encima de 10-12. No vamos a repasar la etiología ahora de la hipertensión portal, solamente que tengáis en la cabeza pues que no solo son las varices esofágicas, que también hay pues, gastropatía, enteropatía y colopatía por hipertensión portal. ¿Vale? El manejo es muy similar en el momento inicial al de la hemorragia digestiva alta. Hay que hacer quimioterapia con cristaloides, intentando no pasarnos en este tipo de pacientes. También se hace una política un poco restrictiva en cuanto a la transfusión y las plaquetas, pues salvo trombocitopenias moderadas, no estarían indicadas. ¿Qué hago si está anticoagulado? Pues si la hipertensión portal de nuestro paciente es cirrótico, hay que tener siempre en la cabeza que no es lo mismo que un paciente normal, ¿vale? El INR de un paciente cirrótico habitualmente no refleja de manera veraz su estado protrombótico o hipocoagulante y además la hemorragia que tienen los pacientes por la hipertensión portal no es porque haya un fallo de la hemostasia, sino que es un problema hemodinámico, ¿no? Hay un fallo de presiones. Entonces no nos tiene que preocupar tanto el tema del INR. El fibrinógeno, por ejemplo, sí sería un valor relevante en la anticoagulación de estos pacientes. Es un tema controvertido este. Lo que os tenéis que quedar es que habitualmente las pruebas generales que empleamos en los pacientes normales no nos servirían para establecer si el paciente está en un riesgo hemorrágico cuando se trata de un cirrótico, porque
Estos pues tienen una hemostasia alterada de base que puede presentar tanto hipercoagulabilidad como hipocoagulabilidad concomitantemente. Entonces, los objetivos transfusionales pues, serían un poco en función del hematocrito, de las plaquetas, lo que hemos comentado antes, y del fibrinógeno. Y la corrección del INR no se sustentaría en la evidencia en este tipo de pacientes. Por lo tanto, si está con un antagonista de la vitamina K, hay que plantearse si el INR que estamos viendo es un INR real. Si el paciente está estable, pues podemos plantear corregirlo o no, y si está inestable, pues ya habría que correr más como hemos hecho antes. Los NACOS, pues en pacientes que tienen la función hepática deteriorada, el efecto puede prolongarse un poquito más, por lo tanto, pues habría que correr si el paciente está inestable y plantearle el uso de un antídoto, ¿no? Y antiagregante es un poquito lo mismo, valorar siempre de manera individualizada el riesgo trombótico hemorrágico. El tratamiento base activo. Aquí sí que hay un poquito más de diferencia. Al final, lo que decíamos antes, el sangrado en estos pacientes no es un problema de hemostasia, sino que va en relación más con un problema de hemodinámica. Lo que queremos hacer es disminuir el flujo sanguíneo que le llega a estos vasos esplácnicos, ¿no? Y para eso vamos a emplear pues, los vasoconstrictores esplácnicos selectivos, ¿no? Que son la somatostatina, la terlipresina. Saber que en un entorno fuera de una vigilancia intensiva, lo de primera elección va a ser siempre la somatostatina, que se pone inicialmente un bolo y después la perfusión que veis, ¿vale? Y si el paciente estaba previamente con beta bloqueante, pues no se administra durante el episodio agudo. Bueno, pues eso, que es saber que la somatostatina sería la primera elección en entornos no controlados, y luego siempre tener en la cabeza que nuestro paciente cirrótico es un paciente pues, muy comórbido y muy complejo, en el que además de la hemorragia digestiva hay que vigilar otras cosas, ¿no? Hay que evitar las complicaciones infecciosas, descartar siempre otros focos, ¿vale? Porque se ha visto que hasta en el 50% de los pacientes que se presentan con hemorragia digestiva alta, pues esta responde a un proceso infeccioso, y viceversa. También la hemorragia digestiva puede desencadenar pues, una peritonitis bacteriana espontánea. Es por eso que si descartamos que hay otros focos infecciosos en un paciente cirrótico que está sangrando, deberíamos hacer profilaxis antibiótica con ceftriaxona 1 gramo intravenoso durante la primera semana. Después, pues bueno, evitar la nefrotoxicidad, retirar todos los fármacos que puedan tener un componente a ese nivel, los AINES, los IECAS, etc. Y por la reposición de volemia con soloterapia albúmina según las necesidades del paciente. Y luego, pues como siempre, la profilaxis de la encefalopatía hepática con los laxantes osmóticos. Entonces, el tratamiento de la hemorragia digestiva por varices, aquí hay que ser un poco, como decimos, es siempre un paciente un poquito más complejo que el paciente es sangrante normal, hay que ser un poquito más precoz en la realización de la endoscopia, ¿vale? Hay que hacerla en las primeras 12 horas desde su llegada. Y de la misma forma que antes, le vamos a poner una dosis puntual de eritromicina, y aquí, pues habitualmente, en el caso de que vean varices esofágicas, el tratamiento va a ser con bandas destinadas a ligarlas, o la fotocoagulación con el cianocrilato en el caso de las varices gástricas. Si el tratamiento hemostático falla, pues podemos plantear un TIPS de rescate, que sería la medida definitiva, o en el caso de que no esté disponible en las primeras horas, pues una terapia puente, ¿no? Tenemos prótesis autoexpandibles o el balón de Stacking Blakemore. Y en pacientes que tengan un alto riesgo de resangrado puede plantearse un TIPS preventivo. Pero bueno, estas son cosas de digestivo que ya no entraría mucho esta charla. Tener claro esto, siempre lo que repetimos todo el rato: la estabilidad hemodinámica, las pruebas cruzadas, la analítica básica, poner la bomba de pantoprazol, la eritromicina, y en estos pacientes que sangran por varices, el tratamiento vasoactivo. Realizar siempre la gastroscopia en las primeras 12 horas. En función de los hallazgos, pues dirigimos el tratamiento, y dependiendo de si responde o no al control hemostático, pues planteamos las otras opciones. Un par de apuntes muy rápidos de la hemorragia digestiva baja, ¿vale? Saber que es una entidad que está en aumento, pues un poco por el envejecimiento de la población y porque se generaliza cada vez más el uso de anticoagulantes, que habitualmente va a ser de menor gravedad que la hemorragia digestiva alta, pero siempre tener en cuenta que hemorragias que nos parezcan bajas, que se presenten con inestabilidad hemodinámica o con anemización llamativa, pues a lo mejor podemos estar ante una hemorragia digestiva alta con tránsito rápido. Suelen hacer clínica rectal, hematoquecia, rectorragia, es menos frecuente las melenas. Hay que hacer siempre el tacto rectal, y el abordaje, como decimos, pues siempre el mismo que en las abejas. Lo que hemos dicho antes, ¿no? El estado hemodinámico, las dos vías, la monitorización constante, las pruebas cruzadas y la analítica. Aquí pues hay otras escalas un poquito diferentes para valorar el riesgo hemorrágico de estos pacientes. La que está más validada es la escala de Oakland, para predecir sobre todo la alta segura, que la hemorragia sea grave o no, y la necesidad de transfusión, ¿vale? Habitualmente, en estos pacientes, si tenemos un score por debajo de 8, se podría hacer el estudio ambulatoriamente, y si el score está por encima de 8, pues ya habría que hacerlo hospitalizado.
que tener un poquito más de cuidado porque en general son scores que predicen un poquito peor porque están menos estudiados que en hemorragia digestiva alta. Entonces, bueno, tener en cuenta de manera individualizada siempre al paciente, la comorbilidad y los niveles de hemoglobina. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Si ya tenemos diagnosticado una hemorragia digestiva baja, pues si está inestable, lo que es de primera elección, que a lo mejor es un poco contraintuitivo, es el angiotac, ¿vale? Que es una prueba que es más rápida y menos invasiva y que se correlaciona mejor con la identificación del punto de sangrado. Y si se localiza el punto, ya tenemos una zona susceptible de embolización, ¿vale? Y, pues bueno, si ya no localizáramos el punto de sangrado con angiotac o sospecháramos un origen alto, pues habría que hacer la gastroscopia. Si el paciente está estable, pero tiene un score de riesgo, una ocular mayor de 8, pues lo que habría que hacer es la colonoscopia, que es la prueba de elección, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que realizarla? Pues realmente no hay unas recomendaciones fuertes a este respecto, ¿vale? Parece que si está hospitalizado y no tiene un sangrado activo, no está inestable, pues lo idóneo sería realizarlo durante el ingreso. Y si el sangrado está activo, pues habría que realizarla en las primeras 24 horas. Y si mi paciente tiene un riesgo bajo de sangrado y tiene una hemorragia digestiva baja confirmada, con una ocular menos de 8, pues habría que hacer una colonoscopia ambulatoria. ¿Y cuándo? Pues ya habría que priorizar un poquito. Si tiene, pues es relativamente joven, tiene una clínica que nos sugiere un poco neoplasia, pues a lo mejor hay que priorizarla en las 2 primeras semanas. Os dejo aquí un algoritmo un poco del manejo de este tipo de hemorragias. Y luego ya, pues para concluir, saber, pues eso, tener en la cabeza siempre que la anamnesis del primer momento nos va a facilitar pues ajustar el tratamiento, el manejo y localizar el origen e identificar a los pacientes que tengan un riesgo mayor. Siempre realizar tacto rectal en la exploración física. Utilizar las escalas de estratificación porque se correlacionan bien con la mortalidad de estos pacientes y la necesidad de intervencionismo. Y, pues bueno, en aquellas zonas grises en las que hay un poco más de discusión, pues individualizar el manejo, ¿vale? Sobre transfusión o no de plaquetas, retirar la terapia antitrombótica o no, poner los IVPs, etc. Tener en mente siempre la somatostatina como tratamiento vasoactivo de primera elección en hemorragia digestiva que se asocia a hipertensión portal y en la hemorragia digestiva baja inestable, pensar en la angiotac como prueba de elección.